Listo. Teniendo estos, tenemos que fijar estos a las correspondientes elementos como tal. Entonces, por ejemplo, el controlador principal va a generar un point constraint sobre el locator y el IK va a generar otro point constraint sobre el otro locator. ¿Qué es lo que eso va a hacer? Va a hacer que cuando yo estire el pie, él siga generando una nueva medida. En este punto lo que vamos a hacer es buscar meter esto dentro de extras, los elementos principales, y vamos a utilizar esta medida. Vamos a abrir entonces ahorita el hypershape, vamos a utilizar este elemento como tal y vamos a crear un multiply divide. Este multiply divide y vamos a utilizarlo para generar una medida. La ponemos en la opción dividir, una medida que permite hacer un stretching. El stretching es el estiramiento que se tiene de la pierna como tal. Entonces, cuando tenemos ese elemento ya generado, vamos a localizar la medida de distancia. En este caso, buscamos en el outliner, sería esta medida de distancia y nos da un dato, nos arroja un dato específico. En este caso, lo copiamos y en el multiply divide vamos a reemplazar el input 1 y el input 2 en X con esta medida. Al guardar, pues vamos a tener un elemento como tal de construcción y necesitamos empezar a recrear un script que permita hacer ese elemento. Vamos a buscar el script editor, esto está por animation editor, expression editor, y vamos a crear una nueva expresión. Vamos a crear expresiones by name. Entonces vamos a generar expresiones, una nueva vamos a llamarlo stretching legs. Vamos a empezar a digitar esa expresión. ¿Cómo se maneja esa expresión? Tenemos que empezar a trabajar sobre varias partes. Primero, plantear el hecho de que es una pierna. Vamos a empezar con lo que sería la pierna, en este caso la pierna izquierda. Para ello vamos a empezar con digamos una variable. Esa variable lo que va a permitir es determinar un punto de partida a partir del control de pie que tiene esta opción mode. Esa opción es la que va a permitir hacer todo el proceso del trabajo del stretching a partir de las expresiones que tenemos internas. Entonces vamos a trabajar primero lo que sería el activar o desactivar el modo de stretching. A partir de eso, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un if, un condicional que va a permitir decir que esta curva de control, en este caso del pie izquierdo, si tiene en su característica mode, que la tenemos creada por atributo, tiene un valor igual a 1, es decir, si se encuentra activo, o sea, en modo on, entonces va a generar, primero que nada, va a generar una situación. Eso es lo que permite hacer un condicional. ¿Cuál va a ser esa situación? Inicialmente vamos a activar aquí la expresión del stretching. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Creamos un nuevo if, un nuevo condicional que va a determinar el valor de la distancia dividido por la herramienta de multiplicar que acabamos de crear. Entonces lo que planteamos es, vamos a los liners, ubicamos el distance leg, copiamos ese nombre, lo pegamos dentro del if y decimos que si la variable de distancia, esta variable que encontramos aquí, distance, es mayor o igual al valor que encontramos en esta otra herramienta que es multiply divide, punto input, en este caso sería el valor 1x, que es el que nos determina los valores de entrada en la herramienta. Entonces se abre una nueva cadena
esta nueva cadena tenemos que generarla a partir de qué elementos, los que se van a deformar en el stretching. ¿Cuáles son los elementos que se deforman en el rompimiento de la cadena? Primero que nada, la cadera, y segundo, la rodilla. Entonces vamos a determinar que este hueso, BNL hip, ¿sí?, su escala en X, SX de entrada, va a ser igual a esta variable completa con su variable de distancia dividido el valor que corresponde al múltiplo derivado. Punto y coma. Lo mismo vamos a hacerlo con respecto a la rodilla, que en este caso la rodilla, si seleccionamos esto y bajamos en la jerarquía, es BL, BN, LN. Esto por este lado ya funciona de una otra manera. ¿Qué sigue este caso? Vamos a darle otro condicional, abrimos una nueva secuencia en la sintaxis y le vamos a decir que de lo contrario esta misma variable va a quedar en 1, es decir, que no va a haber una variación en la escala. Lo mismo sucede con esto. No va a haber una variación en la escala. ¿Esto también para qué nos sirve? Porque nos sirve para poder determinar hasta qué punto se puede generar un estiramiento o no, dependiendo de la variación en la posición de la distancia. Pero si en casualidad el modo no está en on, como en este caso, se genera toda la fórmula, vendría otro elemento que se conoce como un else if, que es otra cadena de condicional, que lo que va a permitir hacer es lo siguiente. Viene el else if, que viene acá esto de esta manera, y va a decir el else if que si toda esta expresión, esta misma que tenemos aquí, es igual pero a 0, entonces estas dos variables se mantienen iguales. ¿Sí? Copiamos todo esto, lo creamos y aquí ya tenemos la posibilidad de que haga un estiramiento. En este caso no hay estiramiento porque no hemos activado el modo on. Cuando ya uno estira, obviamente hay una distorsión en la posición de la rodilla.